Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno enviará un veto aditivo para incorporarlo al proyecto de ley de indultos conmutativos. Esta iniciativa beneficiará a reos de baja peligrosidad, ya que permitirá cumplir el resto de sus condenas bajo arresto domiciliario. Esto como una medida preventiva ante la pandemia del coronavirus y de paso sirve para desatochar nuestras cárceles, que tienen niveles de hacinamiento inhumanos hace muchos años. Pero bueno, ahora se hace francamente urgente, porque si no vamos a tener unos focos de epidemia y probablemente tendríamos que lamentar quizás muchas víctimas ahí. Entonces es importante tomar estas medidas. El anuncio fue hecho por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que además es Justicia y Derechos Humanos, quien agregó que se le pondrá urgencia inmediata a este proyecto, ya que se necesita aliviar la situación que se vive en los centros penitenciarios. Hace pocos días, senadores de Chile Vamos, es decir, oficialistas de derecha, presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional, pues demandan que el indulto incluya por parejo a todos, es decir, también a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos. Además, el secretario de Estado informó que se le pondrá a discusión inmediata la ley humanitaria, la cual se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y que permite que condenados por diversos delitos, incluso de lesa humanidad, puedan acceder a arresto domiciliario si tienen más de 75 años, padezcan una enfermedad terminal o tengan algún menoscabo físico irreparable que provoque dependencia severa. Ahí hay un tremendo problema, porque hay un sector que dice o se incorpora a todas las personas en esta ley sin hacer una segregación específica o una excepción a las personas que están cumpliendo determinados delitos. Por ejemplo, delitos de violación de los derechos humanos, lesa humanidad. Si las deja fuera, entonces hay un grupo que dice rechazamos toda la ley. Claro, resulta es que por ese grupo de gente y por esa diferencia pueden pagar el pato un montón de otros reos o un montón de otros internos que son de baja peligrosidad, que perfectamente podrían estar cumpliendo esta pena, se les puede repetir la pena o se les puede conmutar a un cumplimiento domiciliario, por ejemplo. Vamos a mantenernos en las posiciones duras de cada lado, que porque si no sueltan también los de Punta Peuco, más allá de la discusión de que cada uno de nosotros puede tener qué es lo que es, y eso es mucho más profundo que lo del coronavirus, que es circunstancial. ¿Deben personas que están condenadas por casos de violaciones de derechos humanos gozar algún beneficio carcelario, por ejemplo, por razones humanitarias? Eso es una discusión profunda, filosófica, que lleva mucho tiempo. Pero otra es intentar frenar la ley que beneficia a todo el resto para que le den a estas personas. Bueno, el gobierno no ha cedido, el gobierno sigue manteniendo que estas personas están exceptuadas de los beneficios entonces que plantea la ley. Y de hecho, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, ha dicho que sencillamente esta petición al Tribunal Constitucional lo que va a hacer es que alargue sencillamente la tramitación de esta ley y se necesita con urgencia. Vamos a la pregunta del día, que al final se la mostraremos en la pantalla. ¿Deberían suspenderse los feriados restantes tras el término de la emergencia por COVID-19? Esto, claro, para ir recuperando días no trabajados. Ahí está la alternativa, ¿sí o no? ¿Qué cree usted? La alternativa que dice sí, suspender los feriados probablemente es para generar o ganar días perdidos y más productividad. Está bien. Pero ojo, los que dicen no, y yo me sumo a la versión no, este es un año con mucho más estrés, son los últimos 6 meses con mucho más estrés que mucho tiempo. Por lo tanto, los días feriados van a servir también para liberar la cabeza, porque si no, no se trata de ponerle más horas, más días de trabajo del calendario para ser más productivo. Hay que vivir también. Así que bueno, pero cada uno tendrá su propia opinión. Vamos a la mesa de conversación. Cambio de hora. Usted sabe que este sábado 4 de abril, me quedo aquí, sábado 4 de abril hay cambio de hora. Cuando sean las 12 de la noche, en tiempo normal uno le hubiera dicho, si usted está en un cumpleaños, una comida, una fiesta, una junta con amigos, amigas, son las 12 de la noche, usted retrocede el reloj 1 horita. Ahora no va a estar ni con amigos, ni con amigas, ni en fiesta, ni en matrimonio, ni comiendo, ni una previa, ni nada. Va a estar en su casa, ¿cierto? Bueno, además va a haber toque de queda. Cuando esté en su casa, si no está durmiendo, a las 12 de la noche usted devuelve el reloj
a las 11 de la noche. Se retrasa 1 hora más. Este es el horario de invierno que durará hasta septiembre. ¿Qué efectos tiene realmente? Siempre se discuten, pero vamos a conversar con alguien que entiende realmente sobre el tema y nos va a dar las explicaciones. Y si tiene algo que ver esto con la emergencia del coronavirus que estamos viviendo, con la cuarentena, por ejemplo. John Ewert, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad del Paraíso, académico de la Universidad del Paraíso. John, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, John, primero, dicen que hay evidencia absoluta de que se necesita. ¿Esto se hace para qué? Para cuando salgamos al trabajo en la mañana, no salgamos de noche, sino que salgamos ya con el día empezado, porque si no hay problemas de concentración el resto del día, problemas de, en fin, un montón de cosas. Eso justificaría este retraso. ¿Estás de acuerdo con eso? Por supuesto. Lo que pasa es que nuestro dormir, nuestro despertar está regulado por un reloj biológico que tenemos dentro del cuerpo, y lo que determina cuándo empieza el día para ese reloj es cuando se levanta el sol. Simplemente porque la luz del sol es la luz más fuerte a la cual tenemos acceso. Entonces imagínate un día sin despertador, ¿a qué hora te despiertas naturalmente? Esa es la hora que hay que correrla para que se ajuste más o menos a la hora en que hay que despertar en un día de trabajo o en un día de exilio, como es el caso ahora. ¿Ya? Entonces cuanto más tarde se levanta el sol, mayor es la diferencia entre la hora en que suena el despertador y la hora en que tu cuerpo está despierto. Y si tu cuerpo no está despierto, tienes baja concentración, aprendes poco, y es peor para los niños y los adolescentes, porque ellos naturalmente y solo por su edad se despiertan un par de horas más tarde que los adultos. Así que si tú te despiertas naturalmente a las 8, por decir algo, ellos biológicamente no se despiertan hasta como las 10. Eso explica y eso justifica entonces la medida, pero bueno, eso es esto es como las sabanitas cortas, pues uno tira las sábanas para taparse, se destapa los pies. En la tarde vamos a volver oscuro la casa. ¿Qué efecto tiene eso? Bueno, la mayoría de los adultos prefiere tener luz en la tarde, pero lo que hay que fijarse es que los niños son los que peor lo pasan con eso, porque ellos no van a estar despiertos hasta la media mañana. Entonces hay que ver a quién uno va a privilegiar. Ya si uno como que aguanta tener que tener un déficit de sueño de 1 o 2 horas en la mañana para tener un poco más de luz en la tarde, versus realmente afectar a los niños. No sé si te acuerdas del año en que se mantuvo el horario de verano todo el año. Los más afectados fueron los niños, y la gente que tenía que lidiar con niños, que son casi todo el mundo, porque son padres, profesores, parvularios, etcétera. Todas esas personas sufrieron de sobremanera porque justamente los niños no se despertaban hasta media mañana, y las primeras horas de colegio o de jardín o de universidad estaban esencialmente perdidas. Entonces, claro, los adultos sufren un poco, pero los niños sufren mucho. John, ¿y no tiene que ver en el caso de los niños el cuántas horas duermen? Es decir, efectivamente, hoy yo salgo a mi casa a las 7:10 más o menos todos los días, y a las 7:10 ya está oscuro. Yo ya salgo prácticamente, no es noche, pero se puede decir que es más noche que día, a las 7:10 de la mañana hoy. Sí. Pero sí, claro, yo me acuesto un poco tarde por esto, pero si un niño uno lo acuesta a las 8 de la noche, ¿no alcanza a hacer su descanso bien hecho y levantarse aunque esté oscuro bien? ¿Tú dices que la luz igual manda? Lo que pasa es que nosotros no somos un reloj de arena. Tenemos un reloj biológico que dice cuándo te duermes y cuándo te despiertas. Imagínate que yo te digo, mira, mañana tú no vas a trabajar, qué sé yo, de 8 a 7. Vas a trabajar de 4 de la mañana hasta, no sé, por el mediodía. Así que son las 4 de la tarde, ándate a dormir. Eso no funciona. Tú te vas a la cama y no vas a dormir hasta la hora en que normalmente te duermes. Quizás vas a lograr dormirte un poco antes porque tienes un déficit de sueño que te va a hacer dormir un poco antes, pero uno no puede dormir cuando quiere, sino que cuando el reloj te permite dormir y cuando tu déficit de sueño te permite dormir también. Esas dos cosas van de la mano y uno no puede decidir dormir cuando quiere. Entonces, claro, idealmente uno podría decirle a los niños váyase a acostar, pero ellos tienen el reloj corrido con respecto a nosotros. Tienen que dormir más horas, pero también naturalmente se despiertan más tarde y también se duermen más tarde que los adultos. Entonces, no funciona mucho forzarles la mano porque su biología les impide dormirse cuando uno quisiera que se duerma. John, hay algunos artículos
de la tecnología que yo nunca los he probado, pero dicen que son muy buenos para lo que estás diciendo tú, que es el sol, que es la luz más fuerte, que nos indica al cuerpo de que es hora de levantarse, que empieza el día. Unos minículos que son casi unos despertadores o unas cosas que se programan y que 40 minutos antes de que te suene el despertador empieza a encender una luz, lo más parecida a la luz día posible en tu dormitorio, aunque sea a las 6:30 de la mañana. ¿Eso funciona en realidad? ¿Tu cuerpo puede asumir que tiene que empezar a despertarse y se despierta y funciona mejor las personas? ¿O te parecen un poquito chivas? No, no, sin duda. La luz en realidad es el estímulo que determina a qué hora se despierta tu cuerpo. Ya. Ahora tiene que ser una luz más o menos fuerte, ¿no? Pero igual eso funciona y de hecho se usa como terapia para personas que tienen esta cosa que se llama depresión estacional, de la cual sufren muchas personas del hemisferio norte que están muy, muy al norte, digamos. Los países escandinavos, por ejemplo, que están mucho, mucho más al norte de lo que Punta Arenas está cerca de la Antártica, por ejemplo. La Punta Arenas está a la altura de Hamburgo, que es el norte de Alemania, y nadie diría que Hamburgo es un lugar polar. Pero mira, países escandinavos sí que sí están muy al norte y tienen muy poca luz y tienen depresión estacional. Y una de las terapias, que suena raro decirlo, pero es una terapia muy efectiva, es reponerles luz en la mañana, reponerle un amanecer con luz fuerte. Y esto funciona muy bien. Hay despertadores con luz. Yo no los he usado, pero los he visto, porque me dieron el dato y empecé a mirar y me sorprendió. Es decir, se programa que 40 minutos antes de que te suene ese maldito despertador de todas las mañanas, se prende una luz y que cuando suene tu cuerpo ya está más despierto inconscientemente. Pero veo que funciona, si me lo dices tú, funciona, está bueno. Claro, y no es porque la luz, no es porque es un golpe, digamos. Uno podría decir, claro, un flash de fotos de cámara, por ejemplo, te escandilaría y te despertaría porque te asustaste, pero esta cosa lo que hace es mover tu reloj para que empiece su día antes y eso hace que tu cuerpo esté despierto antes que lo que te despertaría el sol, digamos, que va a amanecer más tarde. Efectivamente. John, ¿cómo podemos, todo este fenómeno que se discute todos los años, que el cual tú eres especialista, lo has estudiado desde la neurociencia, ¿cómo lo metemos, lo encajamos como puzzle en este contexto que estamos viviendo? El cambio de hora, en el contexto en que estamos haciendo cuarentena, en que tenemos incertidumbre total si se termina el próximo jueves, en 2 jueves más, o en 5 o en 6, en fin, que estamos todos bajo presión, que estamos algunos, los que tenemos el privilegio de poder salir, como yo venir para acá, por ejemplo, pero los que no están sometidos bajo un estrés importante, y que no se nota, parece como vacaciones, pero no es tal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es apropiado hacer este cambio ahora? Claro, por supuesto. Y de hecho esto nos acerca más al uso horario que nos corresponde. Si lo piensas, tenemos el horario, hoy día tenemos el horario de Brasil, que no tiene ningún sentido. Ellos están muy en otro uso horario completamente. Y si tú vas a Brasil y vas de vacaciones, vas a volver y me vas a odiar, porque te vas a dar cuenta que solito te vas a despertar alrededor de las 7 de la mañana y me vas a odiar porque dijiste que ibas de vacaciones y en vacaciones no quieres despertarte a las 7, pero no vas a poder controlarlo porque tu reloj te va a despertar, tu reloj biológico te va a despertar. ¿Ya? Entonces, por la luz. Claro, es la luz nomás. ¿Ya? Y eso pasa todo el tiempo y si uno no usa despertador se va dando cuenta que a medida que uno se acerca al invierno, uno se despierta naturalmente más tarde. Y eso es lo que pasa porque el sol se está levantando cada día un poquito más tarde y lo opuesto pasa a medida que uno se acerca al verano. Entonces, este horario nos acerca un poquito más al uso que nos corresponde. En realidad es el de Perú, que debería ser como 2 horas con respecto a lo que tenemos hoy día. O sea, sería como un cambio del sábado y después, por ejemplo, en un par de meses más cambiarlo de nuevo y dejarlo ahí para siempre. Pero esa es otra discusión, digamos. Lo importante es que este cambio es bueno, nos acerca más al uso que nos corresponde. Y además es bueno este cambio porque vamos a tener 1 hora más de sueño. Vamos a poder dormir 1 hora más. Pero y eso siempre es bueno porque esta es una sociedad con gran déficit de sueño. ¿Tú sostienes que deberíamos estar en el horario de Perú, que son las 10 de la noche ahora en vez de las 2? No, son las 11:26 aquí. ¿Tú crees que debería ser aquí las 9:26? ¿Ese es el horario que nos corresponde? Claro, ese es el que nos corresponde. ¿Para todo el año? Para todo el año. Y el argumento de tenerlo todo el año es un poco diferente. Lo que pasa es que el cambio de horario de la primavera es muy malo, porque ese se te adelanta el día y hay efectos agudos e importantes. Aparte que uno está un poco más dormido, hay aumentos medibles en el número de ataques corazón, aumentos medibles en el número de accidentes. Y es solamente porque
este cambio es abrupto y se te adelanta el día. Eso no se va a ver el sábado. De hecho, disminuyen un poco los números de problemas de ataque de corazón y de accidentes, porque efectivamente hemos dormido un poco más, a diferencia de lo que pasa en la primavera. Entonces, el argumento principal para eliminar el cambio de hora es lo que pasa en la primavera, que no es el caso de lo que va a pasar el sábado. No, vamos camino a otoño-invierno. ¿Y qué? O sea, ya estamos en otoño. ¿Y cómo lo engarzas en este contexto de cuarentena nacional, de toques de queda, de estrés y eso? ¿Tiene algo que ver? Bueno, estuve pensando en eso porque todos los años aparece esta discusión del cambio de horario, sí. y hemos estado involucrados en redactar una ley que va a fijar el horario basado en la biología, ¿ya? Y eso sería una ley y no un decreto, ¿ya? En la actualidad el horario de Chile se fija por decreto y eso se va cambiando cada 2 o 3 años según cuando venza el decreto. Pero este año como que no es tan relevante porque todos tenemos la cabeza en otra parte preocupados de este virus maldito. Entonces pensaba cómo diablo meter el tema del cambio de hora que sea más interesante o más importante para los oyentes. Y una cosa importante es el tema de la luz. Uno no le pone mucha atención al impacto que tiene la luz, pero como tú dijiste, se puede usar para despertarse. Otro efecto de la luz es que disminuye la depresión, ¿ya? Estas personas que tienen depresión estacional que te conté, luz en la mañana alivia los síntomas, ¿ya? Y en general exposición a la luz mejora los problemas de depresión. La luz a cualquier hora y estacional en la mañana es mejor. Entonces, en ese contexto, este cambio de hora es bueno porque vas a tener más luz en la mañana, o sea, si tienes depresión estacional te va a ayudar, y si no, también va a ayudar porque va a ser más luz, y también aconsejar exponerse a la luz natural lo más posible. La segunda pata que se me ocurre es que estamos todos muy pendientes de los celulares y de la tele, y esas emiten mucho en la luz azul, en el rango azul. Y el rango azul, la luz azul, es malo porque impide que aumente esta hormona que se llama hormona del sueño, la melatonina. ¿Ya? La hormona de melatonina aumenta un poco antes que tú te vas a dormir y es necesaria para que tú duermas. Y la luz azul inhibe ese aumento. Entonces tú terminas durmiéndote más tarde. ¿Ya? En experimentos que se han hecho, experimentos controlados en que comparas personas que leen un libro de papel, ¿sabes? Hojas de papel que tienen un espectro más bien plano, versus gente que lee un texto en una pantalla, ya sea de televisión o de celular. Las personas que usan métodos electrónicos, digamos, se duermen en promedio 20 minutos más tarde. Y uno diría 20 minutos no es nada, pero 20 minutos se suma a todas las otras cosas que reducen nuestro sueño. Son 2 horas 20 a la semana. Claro, y además que, bueno, aparte del tema que cuando uno está leyendo las noticias, seguramente van a ser noticias malas en esta época, entonces como peor todavía, porque no solo te va a retrasar la entrada del sueño, sino que no te vas a poder dormir por las noticias que leíste. Así que una recomendación importante realmente es evitar mirar los celulares o la tele en la noche, porque eso fisiológicamente va a retrasar la entrada del sueño. Bueno, y aparte que te deja una ensalada latente en la cabeza leyendo más noticias malas. Así que en ese contexto viene la luz. Está bien, no te vamos a fregar la noche, así que duerme tranquilo. John Ewell, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que estés bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya saben, a leer libros más que pantallas en la noche. Bueno, la pregunta del día es si deben suspenderse los feriados restantes tras el término de la emergencia por COVID-19. El 26% cree que sí, hay que suspenderlos. El 74% creemos que no hay que suspenderlos. Pausa y volvemos en Vía Pública. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. ¿Se acuerda que hace un par de días no pudimos hacer un contacto vía Skype, que solemos hacerlo a estas horas con los invitados? La tecnología nos jugó una mala pasada, la ubicación geográfica, pero ya está con nosotros el invitado de ese día, Gerardo Facci, que es presidente de la Sociedad Geriátrica y Gerontología. Muy buenas noches, Gerardo, gracias por recibirnos. Ahora sí, nos vemos y nos escuchamos. Así es, pues buenas noches, Matías. Bueno, pero mira, las cosas pasan por algo, dicen por ahí, porque no teníamos la noticia que tenemos hoy día. Íbamos a conversar sobre un protocolo que la Sociedad Geriátrica que tú diriges
había publicado, y de eso vamos a hablar. Pero antes, sabemos ahora que se ha decretado a partir de jueves una cuarentena total en todos los recintos donde se atiende a adultos mayores, justamente para evitar o exponerlos a contagios. Cuéntanos qué te parece esta medida, cómo va a operar y quiénes son exactamente las personas afectadas. ¿Cuáles son los centros que atienden? ¿Son hogares? ¿Son hospitales? ¿Qué es lo que es? Bien, bueno, esta medida es el resultado de un trabajo que ya llevamos hace varias semanas en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, de ir tratando de que el grupo que es el más vulnerable, que es el de las personas mayores institucionalizadas, o sea, las que viven en una residencia, lo que llamamos un hogar, y según lo descrito hoy día por el Ministro de Salud, aproximadamente 950 centros que cumplen ese rol, con la intención de tratar de reducir el riesgo de que este grupo se contagie, entendiendo lo que también ya hemos escuchado, que son las personas mayores frágiles las más vulnerables a lo que es las consecuencias del coronavirus. Ahora, Gerardo, en la realidad las personas que están, ustedes le llaman institucionalizadas, estos hogares que atienden, cuidan a personas mayores, es distinto que estén en una casa con su familia. No todo el mundo puede hacer, no todos tienen la oportunidad ni la independencia de poder estar en su propia casa. Pero esas personas que están en esos hogares, en general, si la medida se tiene que tomar es porque no estaba haciendo o pasando algo que uno pensaba que sí, que a estas personas se les tenía aisladas, sin poder salir, incluso de sus familias, que no hubiese un colador de entra y salga de los virus. ¿Eso estaba ocurriendo? ¿Eso hace que es necesario que se tome la medida? El motivo por el cual se ha ido escalando lo que tiene que ver con las medidas es porque, si bien es cierto, ya el primer eslabón venía vinculado con lo que era la interrupción de las visitas, en las residencias también está el equipo que trabaja en el cuidado de las personas mayores. Claro. Y hoy día ellos son los potenciales portadores o vectores de las infecciones que pueden afectar a las personas mayores. Y es por eso que lo que apunta esta medida es mejorar, o en cierta medida subir la vara de exigencias que se le está pidiendo a las residencias para tratar de cautelar de que este personal esté con el menor riesgo posible de estar siendo un vector y por lo tanto de contagiar a la comunidad con la cual está a cargo de su cuidado. O sea, tú me dices que el tema de las familias, de las visitas, por así decirlo, familiares, eso ya estaba restringido. Pero, ¿cómo se puede en la práctica, tú que conoces bien de cerca el tema, mejorar, subir la vara, los protocolos de uso diario, cotidiano de las personas que van a ayudar, a servir, a atender, si tienen sus propias familias, tienen su vida fuera de su trabajo, entran y salen igual, ¿en qué va a cambiar? Los protocolos en general incluyen, por ejemplo, el control de temperatura de todas las personas, el preguntar de manera específica por la presencia de algunos de los síntomas que ya todos conocemos, protocolos para que la ropa que las personas traen se guarde en un espacio, se cambien en espacios separados, protocolos que apunten, por ejemplo, que la circulación dentro de la residencia sea por espacios bien definidos, bastante más exhaustivos controles en cuanto al aseo de manos, mejorar la disponibilidad de todos los insumos para poder hacer un buen aseo y una buena limpieza de los espacios en los cuales están las personas. Aquí sabemos que también hay diferentes niveles en los cuales esto lo podemos en cierta medida fiscalizar y controlar. Sabemos que las residencias que dependen del Servicio Nacional del Adulto Mayor van a estar en un estatus probablemente mejor que otras, lo mismo que muchos centros también privados, pero también sabemos que existen otros niveles donde están, por ejemplo, en el nivel quizás más bajo, todas estas residencias que cada cierto tiempo aparecen por algún problema en particular, que son todos los hogares ilegales. Y también lo que se busca con esto, al hacer una difusión bastante más extensa, es que también ellos sean parte y empiecen a sumar estrategias para subir también el estándar, específicamente en este caso de prevención y de cuidar a sus personas mayores en esta contingencia epidemiológica tan dramática. Me gustaría aprovechar tu expertise para que también nos ilustres, para gente de la tercera edad que nos está viendo. Claro, probablemente han leído, ellos saben, les han dicho mucho, pero es distinto que se lo digas tú, que eres el presidente de la Sociedad Geriátrica de Chile, que les digas efectivamente cuáles son no son los riesgos de contraer el virus eventualmente, sino los riesgos de contaminarse, qué cosas no hacer, cosas de la vida diaria, cómo poder solucionarlos, qué consejo les daría a quienes nos están escuchando.
La gran medida, y es la que tenemos que estar siempre, siempre pendientes, que hay que quedarse en la casa. Esas es probablemente, si uno empieza a sumar y mirar cuáles han sido las estrategias más exitosas que han organizado los diferentes países, teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad que tenemos en realidades, esa ha sido la medida más exitosa de manera transversal. Segundo, tratar de ser lo más prolijo en lo que tiene que ver con estrategias de aseo. Y cuando nosotros hablamos de, en cierta medida, de quedarse en casa, esto viene de la mano también de un concepto que también estamos nosotros tratando en cierta medida de precisar. Hablamos de aislamiento social, nosotros también tratamos de circunscribir este concepto más bien a un aislamiento físico, porque la parte social tenemos múltiples estrategias para que se siga potenciando, y por lo tanto el mensaje también que queremos transmitir es que hay que pensar que el aislamiento físico hay que ser muy estricto, pero hay que desarrollar todas las estrategias para que estemos lo más conectados posibles, y que esta persona que tiene hoy día, en estos momentos, una capacidad de desplazamiento restringida, tratar de que todas las actividades que se puedan hacer dentro de la casa, que vengan de la mano, por ejemplo, de una buena alimentación, de una buena hidratación, de una muy buena adherencia a lo que son sus tratamientos e indicaciones médicas, y a una muy, pero muy desarrollada actividad física, es lo que va a hacer que las consecuencias que van más allá de lo que pudiera ser una potencial infección por el coronavirus sean lo menos posible. ¿Mantener la actividad física es recomendable en esta época? Absolutamente. Uno de los factores que más determina un mal envejecimiento es la falta de movilidad. El quedarse en cama, el mantenerse sentado mucho tiempo, es uno de los marcadores, por ejemplo, de pérdida de masa muscular, pérdida de estabilidad, empeora el ánimo, va afectando el rendimiento cardiovascular, va repercutiendo en el largo plazo con la memoria. O sea, la cantidad de dimensiones que se ven afectadas por la falta de movilidad son muchísimas más allá de las que uno pensaría que vienen vinculadas con esto. Entonces, hay que desarrollar estrategias. Nosotros como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile estamos trabajando también, y prontamente vamos a tener una serie de cápsulas pensadas en las personas mayores que están en su casa, de manera de ir incorporando rutinas como las que estamos conversando ahora. Gerardo, el otro día veía cifras del Banco Mundial, cifras de 2018, si no me equivoco, que Japón era por lejos el país que tiene un porcentaje mayor de su población por sobre los 65 años. Era el 28% de los japoneses sobre 65 años. Italia estaba en segundo lugar en 22%. Chile estaba mucho más abajo, estaba en el 12% de nuestra población. Esas cifras actualizadas, esas cifras están actualizadas, ha cambiado, ha variado, ¿y para dónde vamos? A ver, Chile es un país envejecido, esa es una realidad. Hay países que están en este proceso bastante más avanzados que nosotros, pero si nosotros ahora miramos esa lista y separamos por continente, por ejemplo, dentro de lo que es América, estamos en un segundo o tercer lugar. En primer lugar está Canadá con la mayor expectativa de vida, en segundo lugar está Costa Rica y en el tercer lugar está Chile. Y en un cuarto lugar recién aparece, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, la gran mayoría de los países que están en este ranking que usted menciona son países que están en Europa o países que están más bien ya en la parte asiática, donde están Japón, Singapur, Taiwán, que son países que tienen también un... Pero la cifra que tú manejas coincide con que el 12% de los chilenos y chilenas están por sobre los 65 años, ¿o tú tienes una cifra superior a eso? No, esa es la cifra que tenemos esa nosotros, depende del punto de corte que uno trabaje. ¿Y debería tender a dónde? ¿Deberíamos acercarnos a la cifra de los italianos, por ejemplo, pronto, en 10, 15, 20 años más, o no? ¿O eso es mucho más lento? Para nada. De hecho, si uno va viendo censo a censo, lejos el grupo que proporcionalmente más crece son los mayores de 80 años. En el censo anterior, por ejemplo, si hablamos de un punto de corte que es el que tradicionalmente se ocupa, que son 60 años, estábamos en un 11%, y ahora en 60 años, en el 2017, con la última estimación, estábamos sobre el 15%. Si lo llevamos al punto de corte que presentaba recién Matías, de 65 años, pasamos de un 8% a más de un 11.4%. O sea, y no hay ningún otro grupo poblacional que esté creciendo a esa velocidad. Y las políticas, tú dices que es clarísimo, presenta las estadísticas, las tendencias etarias de nuestra sociedad, las políticas, las leyes, la mentalidad, la cultura chilena, ¿avanza a esa edad para poder adaptarnos o estamos muy rezagados? De ahí donde tenemos que hacer el contraste, y la pregunta es absolutamente pertinente. Hoy día estamos logrando sobrevivir mucho más que antes. ¿Cuál es el desafío hoy día?
es la calidad de esta sobrevida. Y ahí es donde nos diferenciamos muchísimo de los países más desarrollados. La calidad de vida y la calidad de muerte es algo donde todavía estamos al debe, y por lo cual tenemos que tratar de que todas las políticas que se vayan implementando traten de no estar tan desfasadas con este proceso de envejecimiento que va mucho más rápido. Ya, pero no me queda tan claro cuánto hemos aprendido. Te voy a poner un ejemplo que es muy atingente a lo que ocurre mañana, la Teletón. Antes de la Teletón, a nadie se le ocurriría poner un rebaje, por ejemplo, en las esquinas. Había un cambio cultural en estos 25, 30, 40 años, no sé cuántos son, y a nadie se le ocurriría a un alcalde arreglar una calle y que la esquina no tenga un rebaje, ¿no es cierto?, por las personas que andan en silla de rueda, por ejemplo. Eso fue un cambio cultural fundamental y hay leyes que lo acompañan. ¿Tú ves un proceso que empiece a cambiar culturalmente en nuestra sociedad pensando en que vamos a tener un mayor porcentaje de personas de sobre 65 años? Todavía no. Nuestra cultura todavía no es sensible al tema, es todavía una realidad muy edadista. Tiene que ver esto con la discriminación por edad. Esto mismo que usted menciona como ejemplo, hace muy poco me tocó transitar por una de las zonas más del sector alto de la capital y habían construido recién un nuevo proyecto urbanístico y uno de los elementos que me fijé es que no estaban adaptados para ser una ciudad amigable. Hay una serie de proyectos que van en línea con eso, pero claramente vamos mucho más lento de lo que debiéramos hacer. La implementación de lo que fue la ley de derechos para las personas mayores, para la cual Chile la ratificó, todavía nos tiene muy al debe. Y cada cierto tiempo estamos en discusiones hoy día, por ejemplo, si vamos a discriminar rápidamente por edad en el momento de definir si una persona mayor tiene que ser conectada a un ventilador mecánico. Eso nos habla de una falta de madurez y entender que nuestro país es un país envejecido. Y hay una cifra que es súper interesante, Matías. Más del 90% de las personas mayores en Chile son completamente autovalentes. Entonces, ese prejuicio que tenemos que hoy día ser viejo significa ser dependiente, que necesitamos que otros nos tomen las decisiones por nosotros, es absolutamente equivocado. No sé si tú conoces, que te dediques al tema, y lo leí esto, que hay una cadena de supermercados en Estados Unidos, el Trader Joe's, que se llama, que tiene la característica que contrata, o sea, con una discriminación positiva, a gente en ese segmento que dices tú. Gente probablemente que está en el 60, 65 años, perfectamente habilitado, no solo física, mentalmente, sino que como lo que suponíamos que son los 40, ¿no es cierto?, los 30 y tantos años, y que los contrata, que funcionan perfecto, que son simpáticos, divertidos, que dan mucho las gracias porque los incluyan, cuando las sociedades suelen excluirlos. Y me quedé pensando en que uno de los dramas que no hemos considerado en esto del coronavirus y la posterior depresión económica que viene y de aumento del desempleo es que probablemente ese sector que le cuesta ampliarse por los prejuicios va a sufrir mucho y van a quedar muchos fuera del mercado laboral. Así es, en efecto. Y ahí nos damos cuenta de una de las grandes también deudas que tenemos. O sea, nos estamos perdiendo toda la tremenda experiencia que tienen las personas mayores. Yo me imagino a profesores que fueran instruidos y apoyados por estos profesores normalistas o arquitectos que cuenten y le transmitan a los nuevos estudiantes sobre todo lo que es el proceso arquitectónico del país. Abogados, periodistas, o sea, el tremendo acervo que está ahí y lo dejamos un poco botado por esta dinámica de la rapidez y de la inmediatez en la toma de decisiones. Entonces ahí yo creo que tenemos una de las tremendas deudas y es preguntarle también mucho a las personas mayores qué es lo que quieren hacer. Y nos damos cuenta que muchos de ellos están vigentes y tienen las cosas bastante más claras que los que somos más jóvenes. Ahora, la brecha en el mundo de la tecnología ha habido también ahí un pequeño enemigo. O sea, es bueno por una parte porque permite ayudar, pero también es tan rápido el cambio que yo que tengo 50 ya veo que hay cosas que mis hijos de 10, 12 que yo quedo fuera de juego. Y eso para arriba con mis padres pasará lo mismo. O sea, yo con el Play no le puedo dar al Play. O unas aplicaciones nuevas que bajan todos los días. Y yo digo, bueno, eso nos pasa a todos por escala. La tecnología y su rapidez nos deja fuera de juego en forma avanzada a muchas personas, ¿no? Así es. Esa brecha digital es uno de los grandes desafíos y a veces también de los impedimentos para poder hacer una muy buena integración entre las diferentes generaciones. Pero también cada vez vamos viendo cómo las personas mayores... Pero tiene cosas buenas. También tiene cosas buenas. Nos podemos comunicar y ver y antes no nos permitía, con gente que no la puedo mirar todos los días, ¿no? Una por otra.
Y también ha sido interesante en este mismo proceso que estamos viviendo ahora, que uno lo ve de una perspectiva súper dramática, ha permitido que personas que estaban conversando una vez al año, hoy día estén conversando prácticamente todas las semanas. Y eso nos pone en escenario como situaciones extremas como esta permiten que nos redescubramos, nos demos cuenta de cómo nos hemos ido descuidando lo que significa estar juntos. Bueno, muchísimas gracias Gerardo Fache, valió la pena esperar estos días, que no nos resultó la comunicación, así que te agradezco mucho por tus consejos, tu mirada desde un mundo que estamos dejando de lado, pero que necesariamente tenemos que incluirlo en nuestro cambio cultural, que son las personas de la tercera edad en adelante. Que te vaya muy bien Gerardo y un gusto. Muy buenas noches Matías y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. A la pregunta que los invitamos a participar. Y aquí va a aparecer en pantalla y tiene que ver con la posibilidad de suspender feriados, los que restan en este año 2020, una vez que superemos la crisis del COVID-19, que terminen las cuarentenas, en fin. El 26% cree que sí, hay que suspenderlos, el 74% cree que no hay que suspenderlos, para darle la normalidad y retomar la normalidad salida este episodio. Vamos al 24horas.cl, nuestro portal de noticias, que está encabezado por la encuesta Criteria. El presidente Piñera mantiene aprobación en torno al 15% durante marzo. Ahí está, puede leer más resultados en 24horas.cl. La temperatura en este momento en la región metropolitana es de 17 grados con 2 décimas y el cielo está despejado. Para mañana, viernes y pasado mañana, sábado, ocurrirá lo siguiente: estará el cielo parcial con máxima probable de 28. Hoy hubo mucho calor, ¿eh? No sé si llegó a los 34 que estaba previsto, pero hubo mucho calor. Y el sábado tendremos 27 grados y también cielo parcial. Seguimos en cuarentena, así que a disfrutarlo desde el lugar donde nos toca, nomás en nuestras casas. Nada de parques, plazas, ni mucho menos. Vamos a otras regiones del país. Temuco, Temuco, ahí está el epicentro del problema. Temuco entiendo que hoy pasó a ser la comuna que tiene más infectados por millón de habitantes o por número absoluto, no recuerdo exactamente, pero Temuco alcanza Las Condes, por ejemplo, que era la con mayor cantidad de infectados. Así que a Temuco a cuidarse y a cuidarse mucho, y la Araucanía en general está con problemas, no solo Temuco. Estará mañana con 22 grados extra parcial, así que la cuarentena absoluta que rige para Temuco se hará con 22 grados de cielo parcial. San Pedro, esto es la región de Antofagasta, San Pedro de Atacama, tendrá 32 grados y el cielo estará despejado. Un día como hoy, pero en 1939 nació el cantante y compositor Marvin Gaye, artista reconocido en el mundo del soul, el blues y el funk. Luego de participar en la banda de Moondance, en 1961 comenzó su carrera como solista. En poco tiempo logró inmensos éxitos este artista, como Pride and Joy y And No Mountain High Enough. En 1973 grabó esta canción que escuchamos de fondo. Es un clásico este, ¿no? Voy a acercar un poco aquí. Venga acá con la cámara, un poquito más acá con la cámara. Bueno, luego de la muerte en 1984, ¿sí?, se le han entregado varios títulos póstumos, como el premio Grammy a la carrera artística y un puesto en el Salón de la Fama de los Compositores. Y en 1987 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, con Let's Get It On, en la voz del Príncipe del Sol. Despedimos Vía Pública. Estoy viendo ahí porque ahí no lo alcanzo a ver. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.